Hola, buenas tardes Nelson, un gusto, bienvenidos. Hoy estamos con el profesor Nelson Borges. Muchas gracias primero que nada por tu tiempo. Y Nelson, me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poquito de vos. Sí, mi nombre es Nelson Borges, soy profesor de Derecho, docente de literatura, licenciado en Pedagogía. También soy escritor, que es una parte mía que está por fuera y por dentro también de lo que es la educación. Mi primer libro fue publicado en el 2021 y de ahí ha sido toda una aventura hasta el día de hoy, que calculo que en algún momento me voy a tener que retirar. Bien, Nelson, escúchame, ¿qué primeros recuerdos tenés de esas primeras lecturas de tu infancia? La primera lectura es bastante simple. En mi época lo que teníamos que hacer era la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Departamental Melissa Sola, ¿no? Y iba mucho los temas a la casa de mi tía. En ese lugar teníamos la biblioteca municipal, que tenía muy pocos libros, eran los libros de la gran mayoría de la colección del país. Y entre la colección del país, los que resaltaban de lo que es la literatura nacional era Horacio Quiroga, que es una lectura casi obligatoria en la infancia y a la vez traumó a una generación. Y también La Leyenda Patria, Tabaré, Zorrilla, etc. Entonces ahí uno con esas primeras lecturas se fue acercando y cada mundo que uno crea al empezar a leer algo es un mundo único, porque es personal y tiene la impronta de cada uno. Y ahí es de ahí donde nace la idea de leer, de acercarme a la literatura y, en mi caso, de vivirla. Bien, Nelson, y escúchame, ¿desde qué momento empezaste a escribir? Bien, es un momento bien puntual. Yo empecé a escribir en junio del año 2020. Todo partió de una pesadilla. Había algo que yo no estaba conforme. Una vez egresé del Instituto de Formación Docente, que es el SAC de Salto, había algo que no me conformaba, porque había algunas determinadas ideas que tenía en mi cabeza y que no tenía forma de expresarlas. Uno le dicen a veces escritura catártica. Un día de noche estaba sin dormir, pasé una noche sin dormir, con dos imágenes en la cabeza. Una era una niña sin ojos, con una sonrisa muy amplia, ¿no? Y eso no me dejó dormir y me quedó solamente eso. Fue el resto del sueño, no lo recuerdo. Y me levanté derecho a la computadora. Escribí un pequeño cuento para sacarlo, ¿no? Y después de ese pequeño cuento me di cuenta que era parte de algo un poquito más grande, que era un puzzle que estaba armando, y empecé a escribir otro. Una cosa llevó a la otra, y cuando quise acordar estaba escribiendo una historia, que ese fue mi primer libro, que se llama Terror. No le quise dar mucha vuelta porque pienso que era literatura para niños, era literatura para adolescentes, y entonces traté de mezclar horror con humor, con las cosas que a mí mismo me daban miedo. Y de ese fue el puntapié inicial de empezar a crear algo. Después, cuando el libro se masificó, fue recepcionado, le gustó muchísimo de mis estudiantes y a muchísima gente que no me conoce, fue que decidí que como era una forma a veces de crear algo que uno le puede dejar a las generaciones que vienen. Perfecto. ¿Qué escritores recordás o que te han marcado personalmente? ¿Tenés un escritor puntual que te haya marcado? Sí, tengo tres, por lo menos tres. Desde un punto de vista estético y desde un punto de vista temático y de los tópicos que trabajan, Edgar Allan Poe, ni hablar que Horacio Quiroga, que en realidad es más de lo que fue la persona y el personaje histórico y el escritor. Y ni hablar que Tolkien, que es una de las grandes influencias que tengo hoy en día y que vuelvo a abordar su literatura. También me gusta muchísimo Homero, me gusta muchísimo la literatura greco-latina, greco-romana, y en eso más o menos es donde casi siempre vuelvo a releer y vuelvo a reinterpretar. Perfecto, Nelson, escúchame, ¿y tenés un estilo de escritura? ¿Cómo te definirías? ¿Cómo sería tu escritura? En realidad, cuando me definió gente afuera, yo nunca me autodefiní. Yo soy una escritora narrativa. Últimamente estoy escribiendo también drama, teatro, pero lo mío es la narrativa. Siempre lo fue y siempre lo va a ser. Porque es algo que me sale muchísimo más natural, la prosa me sale muchísimo más natural y obviamente que no tengo habilidad ninguna para el verso, pero la narrativa fantástica, y usualmente me gusta escribir lo que a mis hijos les gustaría leer,
los que a mis estudiantes les gustaría leer. Entonces yo casi siempre voy por esos lados. Dice, a veces me dijo justamente un compañero, profesor de literatura, dice, vos sos narrador. No sos otra cosa, sos narrador, no sos poeta, no sos esto, no sos dramaturgo, vos sos narrador. Y bueno, calculo que me autodefiniría de esa manera. Justamente te iba a preguntar, de la mano de lo que decís, si existe o pensaste en un escrito, en un lector, ¿qué tipo de lector sería ideal para tu tipo de escritura? ¿Existe? ¿Pensás en eso o no? Creo que no. Creo que no. Sí lo pensé en el momento, porque si me puedo pensar en el que va a leer, condiciona lo que estoy escribiendo. Cuando lo hago, después me pongo a pensar, bueno, qué es lo que va a entender el chiquilín, se va a quedar con el relato, se va a quedar con el mensaje que hay detrás. Para mí siempre fue el adolescente, como era que recién se inicia en la lectura, es el que más se acerca. Pero sobre todo el primer libro ha tenido una recepción entre los adultos porque tiene una carga nostálgica de los años 90, de los años 2000, de los elementos de la crisis económica y algunas cosas históricas que le traen nostalgia y se sienten identificados con esos chiquilines porque tuvieron la misma infancia, adolescencia que uno. Entonces, digamos que puede ser para adolescentes y jóvenes que a veces no entienden el contexto, pero sí la historia, y para los adultos que entienden el contexto y se ríen con la historia. Perfecto, Nelson. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Has pasado por algún desafío creativo que quieras escribir y algún bloqueo, algo de eso te ha pasado? Sí, por supuesto, sí. Cuando uno escribe algo unitario, que no es parte de una historia más grande, como por ejemplo un capítulo o en el caso de una saga, uno escribe un capítulo que escribe un primer libro y deja cosas abiertas, deja arcos argumentales abiertos, deja personajes sueltos y después tiene que continuar. El libro que más me costó escribir se llama Mitos 2, que es el que ahora, digamos, está siendo más visitado en la biblioteca Ceibal. Y fue un súper desafío porque continuar con personajes, dejar los personajes en un lugar y después continuar con eso y darles la impronta y darles un desarrollo, darles profundidad. Cosas trabajar un personaje, le pasó, va del punto A al punto B, después terminó. Otra cosa es cuando lo tomas del punto A, lo dejas del punto B y después ya lo tenés que llevar al punto C. Ahí viene el desafío, porque vos decís, ¿qué voy a hacer con esto? Y ahí es donde viene justamente ya la escritura, que es un poco más técnica, un poquito más pensada, y es ahí donde uno se bloquea porque no escribe solamente lo que quiere o lo que piensa o a veces lo que le sale, sino que escribe desde la historia que uno tiene planteada dentro. Y ahí viene el desafío, porque uno no sabe a dónde lo va a llevar. A mí me puse a escribir cuando quería acordar, había muerto un personaje y no me había dado cuenta que lo había hecho yo, o sea, porque lo estaba escribiendo y se murió, y bueno, le pasó una determinada cosa, se murió y era un personaje que generaba mucha empatía. Y bueno, y son cosas que pasan durante la escritura, y cuando pasa eso a veces se destraba y llegas al final del libro, al final de la escritura. Perfecto, Nelson. También a propósito de lo que me decías de la biblioteca Ceibal, que me parecía interesante también mencionar, ¿qué se siente tener tus libros publicados en Biblioteca Ceibal? Es una responsabilidad, es un orgullo, pero es más responsabilidad. Hace poco en unos clubes de lectura de diferentes librerías de acá y de Salto se pusieron a leer, y es responsabilidad para mí porque uno trata de mejorar lo que escribe, pero más responsabilidad es con lo que uno deja, porque uno revisita lo primero que escribió y le encuentra errores. Y a veces de repente reescribir algunas cosas que ya una vez me dijo un amigo, lo que ya tenías que decir, ya lo dijiste. Entonces esa es la responsabilidad, y eso también es parte de lo lindo, porque va marcando etapas que uno crece o no crece, mejora o empeora. Una evolución también, ¿no? Exacto, y eso, es responsabilidad y sobre todo orgullo, ¿no? Estando en Artigas, estando en el norte del país, a mí me genera muchísimo orgullo. Está bueno, justamente el otro día me comentabas que tenía buenas calificaciones y demás, y pienso que también debe ser un orgullo saber que personas de todo el país tienen acceso al libro, y también está bueno como docentes, como una herramienta, ¿no? Claro. Para trabajar en el aula, en la parte tecnológica que tanto gusta. Y la idea, yo cuando entré a ver las visitas de los libros, que algunos superaban las 500, otros 1000, pues yo dije, 1000 chiquilines leyeron mi libro. Y bueno, y muchas buenas calificaciones. Había gente que no le gustó. Había un chiquilín, por ejemplo, que no le gustó y le expresó que no le gustó. Está perfecto, y me encanta que me digan es horrible. Bueno, perfecto. Pero
es importantísimo para mí, pero más importantísimo para los que vienen, para los que están mirando y bueno, que se animen a hacerlo, para mí es más importante. Justamente a eso iba también. ¿Tenés algún consejo para alguien que se está iniciando en la escritura? ¿Algún consejo para darle? Sí, que lo haga sin miedo. A veces hay miedo, como era, hay miedo a qué dirán, al cuál va a ser la recepción. Críticos existieron siempre en todos los ámbitos de cómo era de la vida. El crítico literario usualmente es un poquito más ácido y más voraz, pero hay que animarse. Si uno no sale de ese lugar y no lo hace, se va a quedar con el debe. Y yo prácticamente fue lo que hice. No me iba a quedar con el debe en esta vida. Lo hice y bueno, me salió bien. Me ha salido relativamente bien. Estoy muy feliz con el resultado. Estoy muy feliz con que chiquilines interpreten personajes que uno escribió. Incluso los interpretan de formas que ellos los imaginan. No es como yo los imaginé. Y en realidad me parece importantísimo para los que vienen, no para mí. Para mí la satisfacción es muchísima, pero es importante para decirle a ese que está empezando a escribir que lo haga, que se anime y después que vea lo que pasa, porque así es la vida. Es parte de la vida. Bueno, Nelson, me gustaría que repasaras y nos dijeras el nombre de tus libros, justamente para recomendarlos, para que están al alcance de todos en Biblioteca Ceibal, para que todos puedan entrar a conocer. El primer libro, que escrito y editado del 2020 y 2021, es Terror en el barrio Malvacio, 1998. Ya ahí le ponen contexto más o menos en el año que sucede todo, porque sucede todo en una semana. Y bueno, después que visiten el libro verán si les gusta o no el esquema y la forma que tiene. Después tenemos la saga Mitos, que está Mitos 1 y Mitos 2, que son dos libros de aventuras épicas, con temática de mitología griega, que justamente son un poquito más, son un poquito más técnicos y hay mucho más colaboración e investigación detrás. Y están todos en la biblioteca Ceibal. Ponen Borges y va a aparecer Jorge Luis, obviamente, y después van a aparecer mis libros. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nelson, por tu tiempo y bueno, por entusiasmar también a las personas a escribir. Y bueno, los invitamos a todos a que conozcan la obra de Nelson. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos. Que pasen bien. Chao, chao.